Muy buenas tardes a todos. Arrancamos con la primera sesión de esta guía sobre herencias y lo hacemos con la piedra angular del derecho a las sucesiones, o sea, es entender qué es de verdad una herencia. Vamos a ir despacio, concepto por concepto, y donde aparezca un artículo del Código Civil lo voy a traducir al lenguaje de todos y con ejemplos reales. No hace falta saber derecho para seguir la sesión. Solo hace falta querer entender qué pasa con el patrimonio de una persona cuando fallece y cómo se decide quién recibe qué. Vamos a ver las fases de la sucesión, qué se hereda y qué no, las dos vías, las figuras del heredero y el legatario, con todos sus matices, y quién puede heredar. Y también cómo se cuenta el parentesco. Lo vamos a hacer además apoyándonos en casos prácticos reales de los que surgen una y otra vez en el despacho. Vamos a empezar viendo el recorrido completo. Este es el mapa de hoy. Hay 8 grandes paradas. Vamos a empezar por el concepto y el vocabulario básico, porque si no nos entendemos en las palabras, lo demás se complica mucho. Luego vamos a ver las 3 fases por las que pasa toda herencia desde que alguien fallece. Después, qué entra en la herencia y qué se queda fuera. Y a continuación, las 2 vías, o sea, con testamento y sin testamento. Y un detalle importante que el hecho de que con testamento y sin testamento son 2 vías que pueden convivir. El bloque 5 es uno de los más interesantes, de los más jugosos. Es sobre el heredero y el legatario con todos sus tipos. El 6 va a tratar de quién puede heredar con casos reales. El 7, cómo se mide el parentesco, que es la base de todo el reparto. Y vamos a cerrar con las ideas clave y un glosario. Venga, vamos al primer bloque. ¿Qué significa suceder? Vamos con la idea de fondo, que es más profunda de lo que parece. Suceder no es simplemente recibir un patrimonio. Suceder es continuar la posición del fallecido. El que hereda se coloca en el lugar que ocupaba el causante, es decir, el fallecido, en sus créditos, en sus contratos y en sus deudas. Por eso decimos que el heredero es un continuador. Lo recoge el artículo 661, que tiene el recuadro ahí azul. Se suceden los derechos y las obligaciones por el solo hecho de la muerte. Fíjense en la expresión derechos y obligaciones. Las deudas están dentro. A la derecha tiene el vocabulario que vamos a usar en toda la sesión. El causante es quien fallece, los herederos los que le continúan. El caudal hereditario es todo lo que se deja, lo bueno y lo malo. Y el legatario es el que recibe algo concreto. Con estas 4 palabras dominadas ya podemos avanzar, y lo primero es entender que la herencia no es un acto instantáneo, pasa por fases. Aquí conviene frenar, porque mucha gente cree que se es heredero automáticamente al morir un familiar. No es así en nuestro derecho. Fíjense en la línea del tiempo. Primer momento, la apertura. Quien fallece y alguien fallece y se abre la sucesión. Ese es el artículo 657. Segundo, la vocación. Es decir, la ley o el testamento llaman a los posibles herederos. Es un llamamiento general. Y el tercero, lo que llamamos la delación, es decir, el ofrecimiento concreto a quien tiene derecho en primer lugar. Es lo que en latín se llamaba el ius delationis, el derecho a aceptar o a renunciar. Y aquí está la clave, en el recuadro de abajo. Nuestro sistema viene del derecho romano y exige aceptar. Hasta que alguien acepta, la herencia se dice que está yacente, es decir, sin dueño actual. De esa fase intermedia, la herencia yacente, y de cómo se acepta o se renuncia, hablaremos largo y tendido en el bloque 4. Por ahora vamos a quedarnos con la idea. Ser heredero es una decisión, no es algo automático. Y ya que hablamos de lo que se recibe, veamos exactamente qué entra en ese caudal hereditario. Vamos con una de las grandes confusiones. Mucha gente piensa que heredar es siempre ganar algo. Pues no siempre. En la herencia, que llamamos caudal, entra todo lo que tienen en estas tarjetas: los inmuebles, el dinero, las inversiones, los bienes muebles como el coche, las joyas o lo que a la persona le debían, y los contratos que tenía en curso en los que el heredero se subroga, es decir, ocupa su sitio. Pero fíjense la última tarjeta, la de color distinto, las deudas. El pasivo se hereda exactamente igual que el activo. Quien acepta la herencia acepta las 2 cosas.
Lo dice con toda claridad el artículo 659 en el recuadro que tienen abajo. La herencia comprende bienes, derechos y obligaciones. Las obligaciones son las deudas. Por eso, ante una herencia sobre la que se tengan dudas, conviene bien mirar antes de aceptar. Hay incluso una forma de aceptar protegiéndose. Se llama el beneficio de inventario, que veremos más adelante. Ahora bien, no todo lo del fallecido pasa a los herederos. Hay cosas que quedan fuera y conviene conocerlas. Aquí hay que distinguir dos cosas distintas y la gente las mezcla. A la izquierda, lo que sencillamente se extingue con la muerte, lo personalísimo. El matrimonio se disuelve, la patria potestad sobre los hijos se extingue. Los derechos vitalicios como el usufructo, el uso, la habitación, se acaban cuando muere su titular, no pasan a nadie. A la derecha algo más sutil y muy práctico, cosas que sí pasan a otras personas, pero no a través de la herencia. La pensión de viudedad y la de orfandad nacen del propio fallecimiento, pero no forman parte del caudal. Y muy importante, el seguro de vida va directamente al beneficiario que se designó en la póliza. No entra en la herencia ni se reparte con ella. Y esto tiene consecuencias prácticas enormes. Un beneficiario de un seguro de vida cobra al margen del reparto y los acreedores de la herencia en principio no pueden ir contra ese dinero. Vamos a verlo con un caso concreto porque es una de las preguntas que más se repiten. Vamos a ver el primer caso práctico de los que de verdad llegan al despacho. Fallece don Antonio. Deja un piso de 150.000 euros, pero también deudas por 90.000. Y además un seguro de vida de 100.000 euros a favor de su hija. La pregunta es, ¿qué recibe la hija y qué tiene que pagar? Bueno, pues primero, arriba a la izquierda, las deudas se heredan. Si la hija acepta sin más, lo que llamamos una aceptación pura y simple, entonces responde de esas deudas, y aquí viene lo serio, incluso con su propio patrimonio presente y futuro. Es lo que se llama responder ultra vires. Pero arriba a la derecha existe un escudo, el beneficio inventario. Si acepta sí, solo responde hasta donde alcance lo que hereda. Jamás pone dinero en su bolsillo. Abajo a la izquierda está la clave del caso. El seguro de vida va aparte. Esos 100.000 euros no son herencia, van directos a la hija como beneficiaria y los acreedores de la herencia no pueden tocarlos. Y la conclusión abajo a la derecha. La hija cobra el seguro y además puede aceptar la herencia a beneficio de inventario, sin arriesgar ni un euro de ese seguro. Un buen consejo cambia por completo el resultado. Aclarado que se hereda, veamos por qué dos caminos pueden repartirse, con testamento o sin él. Aquí está el gran cruce de caminos. Cuando alguien fallece, su herencia puede ir por dos vías. A la izquierda, con testamento, la sucesión testada. La persona dejó escrito qué quería. Manda su voluntad con un único gran límite, la legítima, esa parte que está reservada a ciertos familiares de la que hablaremos en el bloque 3 o bueno, en un bloque más adelante. Esta es casi siempre la vía recomendable. Un buen testamento, la verdad es que ahorra muchísimos pleitos. A la derecha, sin testamento, lo que llamamos la sucesión intestada, también llamada legal o ab intestato. Si no hay testamento, o el que hay no vale, no decide la familia a su gusto, decide la ley. Y llama a los parientes en un orden muy estricto. Esta vía termina con un documento ante notario que se llama la declaración de herederos. Lo resume el artículo 658 que tenemos ahí abajo. La sucesión se define por la voluntad del hombre en testamento y a falta de este por la ley. Y hay un matiz importante que la gente desconoce. Estas dos vías no se excluyen, pueden convivir en la misma herencia. Lo vamos a ver ahora. Como decíamos, las dos vías no son excluyentes, pueden convivir en una misma herencia, lo dice el artículo 912 en el recuadro azul de la izquierda. Si el testamento no reparte todos los bienes, la parte no prevista se abre en sucesión intestada. Esto curiosamente no se permitía en el derecho romano, donde o todo era testamento o todo era intestado. Hoy se admite sin problema. Mire, por ejemplo, un ejemplo a la derecha. Doña Carmen hace testamento y solo dice una cosa, que lega su piso a su sobrina Ana, pero no menciona nada del resto de lo suyo. El dinero, una finca, pues ¿qué ocurre en este caso? Bien, pues el piso va a Ana por la vía testada, porque así lo quiso,
y todo lo demás se reparte por la vía intestada entre sus herederos legales, según el orden que marca la ley. La misma herencia y dos vías. Visto cómo se reparte, entremos ahora en una distinción capital, la del heredero y la del legatario, que ya han ido más o menos asomando. Llegamos a una de las distinciones más importantes de todo el derecho de sucesiones. Arriba en dorado, la herencia, todo el patrimonio. Y de ahí salen dos figuras muy distintas. A la izquierda, el heredero, que recibe una parte o todo del conjunto. Es el continuador del fallecido. Por eso, en rojo, lo he puesto en rojo porque responde de las deudas. A la derecha, el legatario recibe un bien concreto y determinado, pues la casa en la playa, el coche, una cantidad. Y en verde porque no responde de las deudas. Lo define el artículo 660, que tienen abajo a la derecha, con una expresión técnica que conviene conocer. Heredero sucede a título universal en el conjunto, legatario a título particular en algo concreto. Quédense con la regla de oro. Heredero igual a deudas. Legatario igual a un bien sin deudas. Pero ojo, dentro de cada figura hay tipos y algunos se confunden. Vamos a desplegarlos. Vamos a ver esos matices. Arriba a la izquierda, el heredero, que sucede en todo o en una parte y responde de las deudas. Puede ser universal, si recibe toda la herencia, o de parte alícuota, si recibe un porcentaje, un tercio, la mitad. Arriba a la derecha el legatario, que recibe un bien concreto y no responde de las deudas. Puede ser de cosa cierta, el coche, la casa, o también de parte alícuota. Y ahora fíjense en las dos cajas de abajo, las de la línea discontinua, porque son las figuras puente las que se confunden. A la izquierda, el heredero ex recerta, o sea, de cosa concreta, el testador le instituye heredero, pero en una cosa concreta. El artículo 768 presume que en realidad es legatario, salvo que la voluntad clara del testador diga lo contrario. A la derecha, el legatario de parte alícuota, un legatario especial que sí puede pedir la partición e intervenir en ella como un heredero, pero que no responde de las deudas. Está a medio camino entre las dos figuras. No hace falta memorizar esto, pero sí saber que existe, porque cambia quién paga las deudas y quién interviene en el reparto. Lo aterrizaremos con un caso muy típico. Este caso es buenísimo, y sale constantemente. El testador nombra al cónyuge usufructuario universal. Hay inmuebles y hay una cuenta en el banco. La pregunta con trampa. ¿Puede el viudo gastarse todo el dinero o solo los intereses? La clave está arriba a la izquierda. El dinero es un bien fungible, se consume al usarlo. Así que por su propia naturaleza el usufructo sobre el dinero no se queda en los intereses. Por eso arriba en la derecha la respuesta es que sí puede disponer del capital con obligación de reponer su valor al terminar el usufructo, o al menos en teoría, porque vayan a reclamarle una vez que se haya muerto. Abajo a la izquierda el consejo práctico. En la notaría conviene escribirlo expresamente, usufructo con facultad de disponer, porque si no, el banco a veces pone pegas. Y abajo a la izquierda el matiz que cierra el caso. Con los inmuebles no es igual. Sobre la casa o la finca, el usufructuario no puede disponer libremente. Ahí sí debe conservarla tal cual para los nudos propietarios, que son los herederos de la propiedad. Bueno, dominadas las figuras, la siguiente gran pregunta es ¿quién puede llegar a ser heredero o legatario? Es decir, la capacidad para suceder. Y la buena noticia es que la regla es amplísima. Lo dice el artículo 744 en el recuadrito azul. Pueden suceder todos los que no estén incapacitados por la ley. Y hay un detalle clave del 745. La capacidad se mira en el momento exacto en el que fallece el causante. Ese instante lo decide todo, como veremos en los casos. En las tarjetas, los 3 niveles. Primero, las personas vivas. Cualquiera que esté vivo al fallecer, el causante. Bien, esa es la regla general. Segundo, el ya concebido pero aún no nacido, o sea, el nasciturus. Puede heredar si luego nace con vida. El derecho lo protege desde la concepción. Ahora, el tercero, y lo más llamativo, incluso quien todavía no ha sido ni concebido puede llegar a heredar a través de las figuras del testamento, como la sustitución fideicomisaria, que está pensada para favorecer a generaciones futuras.
Pero si la regla es tan amplia, entonces, ¿quién se queda fuera? Bueno, hay dos mecanismos que excluyen, lo que llamamos la indignidad y la desheredación. Bueno, si casi todo el mundo puede heredar, nos preguntamos ¿quién queda fuera? Bueno, pues sí, hay dos mecanismos, pero no hay que confundirlos. A la izquierda la indignidad, del artículo 756. La impone la ley, es automática, es por conductas muy graves contra el causante, por ejemplo, atentar contra su vida, maltratarlo, forzarlo a hacer testamento. Y funciona siempre, también cuando no hay testamento. A la derecha, la desheredación. Esta no la impone la ley, decide el propio testador su testamento, pero no puede desheredar por capricho, solo por las causas que la ley enumera. Están tasadas y tiene que expresar la causa concreta y lógicamente solo cabe si hay testamento. El recuadro de abajo recoge algo común a las dos, que sorprende. Si se aparta un hijo, sus propios hijos, es decir, los nietos del causante, pueden ocupar su lugar y conservar la legítima. La exclusión es personal, no arrastra a la descendencia. Estos conceptos se entienden mucho mejor con casos reales. Vamos a ver 3 casos reales. A ver, un hijo casado, sin hijos, fallece antes que su padre. ¿Hereda algo la nuera del suegro? Pues la respuesta es que no. El vínculo con los suegros es por afinidad, no es de sangre, y la afinidad no se hereda. Segundo caso, en el centro. ¿Puede heredar a alguien que ya había fallecido antes que el causante? Pues tampoco. Recuerden que la regla del artículo 745, la capacidad se mira al momento de la muerte del causante. Si el llamado ya no vivía, no es persona, por lo tanto no hereda. Y la tercera a la derecha, más fina. El derecho de transmisión del artículo 1006. El padre muere sin haber aceptado la herencia del abuelo. ¿Pueden los nietos aceptar la del abuelo? Sí, pero con cautela, porque lo hacen como herederos de su padre. Primero tienen que aceptar la herencia del padre y con ella reciben el derecho a aceptar la del abuelo, pero como renuncian a la del padre ya no pueden tocar la del abuelo. Estos casos engarzan con el último pilar, cómo se ordena la familia para heredar. Vamos a ver el esquema de las generaciones. En el centro, en grande, el causante. El punto de partida desde el que se mide todo. Hacia arriba están los ascendientes, en azul, pues padres, abuelos. Suben en línea recta y entran a heredar cuando no hay descendientes. Hacia abajo los descendientes, que son hijos, nietos y bisnietos. Estos son los primeros llamados, los que tienen preferencia sobre todos los demás. Y una figura que no está ni arriba ni abajo, pero que siempre está presente, la del cónyuge, el viudo o la viuda con un derecho propio reservado por la ley. Quédense con esta imagen mental, arriba los ascendientes, abajo los descendientes, en el centro el causante y al lado el cónyuge. Sobre este esquema se construye todo el orden de la herencia. Pero para movernos por este árbol necesitamos saber medir distancias entre parientes. Eso es lo que llamamos los grados y las líneas. Para movernos por el árbol familiar necesitamos saber medir y el código tiene reglas muy concretas. Están en los artículos 915 a 918, que tienen aquí resumidas a la derecha. La idea de base es que cada generación es un grado. A la izquierda, la línea recta, cuando una persona desciende de otra. Del padre al hijo hay un grado. Del abuelo al nieto, 2. Se va contando generación a generación. A la derecha está la línea colateral, cuando dos personas no descienden una de otra, pero comparten un tronco común, como es, por ejemplo, los hermanos. ¿Cómo se cuenta? Bueno, pues lo que se hace es que se sube hasta el tronco, hasta la parte común, y se baja el pariente. De un hermano a otro hay que subir primero al padre, que es 1, y luego bajar al hermano. Entonces eso da 2. Por eso el hermano está en segundo grado. El primo hermano está en cuarto, porque primero hay que subir 2 hasta el abuelo y luego bajar por el tío hasta el primo. Y la regla de oro, abajo en el recuadro, el pariente más próximo en grado excluye al más remoto. El hijo que está más cerca excluye al nieto, salvo excepciones como el derecho de representación que vamos a ver en la sucesión intestada.
Y con esto cerramos el contenido y vamos a recoger lo esencial. Dediquemos un momentito al cónyuge viudo, porque es una figura especial, no es ascendiente ni descendiente, no encaja en el árbol, pero la ley nunca se olvida de él. A la izquierda, según con quien concurra, recibe cosas distintas. Si hay hijos, solo recibe el usufructo de 1/3. Si no hay hijos, pero sí ascendientes, el usufructo de la mitad. Y si no hay ni uno ni otros, entonces hereda él directamente por delante de los hermanos del fallecido. Pero atención al recuadro a la derecha, artículo 834. Ese derecho tiene una condición. El cónyuge lo pierde si estaba separado legalmente o de hecho en el momento del fallecimiento. Y aquí va un aviso muy práctico en la caja azul. El separado queda fuera y el divorciado todavía más, porque ya ni siquiera es cónyuge. Por eso, tras una separación o un divorcio, conviene revisar el testamento, no vaya a seguir beneficiando a quien ya no se quiere beneficiar. Bueno, y con esto ya sí que hemos completado el panorama. Vamos a recoger las ideas esenciales. Deben quedarnos claras 7 ideas. 1. Heredar es continuar al fallecido, con lo bueno y con lo malo. Artículo 661. 2. Ser heredero es una decisión, hay que aceptar. Pasa por apertura, vocación y delación, no es automático. 3. Subrayanla. También se heredan las deudas y por eso existe el beneficio de inventario para protegerse. 4. Hay 2 vías, con o sin testamento y pueden convivir en una misma herencia. 5. Heredero y legatario no son lo mismo. El heredero carga con las deudas y el legatario no. 6. Casi todo el mundo puede heredar, salvo el que falleció antes, el indigno o el desheredado, y la capacidad se mira en el momento de la muerte del causante. Y 7. La familia se ordena en líneas, descendientes, ascendientes, que se miden por grados, y cónyuge. Y con esto ya tienen la base. Antes de cerrar, un pequeño glosario para fijar el vocabulario. Y para que nadie se pierda en las próximas sesiones, aquí tienen el glosario con los términos que hemos estado manejando. El causante, el que fallece. El caudal, todo lo que deja. El heredero, el que continúa y responde de deudas. El legatario, el que recibe algo concreto sin deudas. Los 2 tipos de sucesiones, testada e intestada. La delación, que es el ofrecimiento para aceptar o renunciar. La herencia yacente, la que aún no tiene dueño. La legítima, esa parte reservada que veremos a fondo en el bloque 3. Y el usufructo, el derecho vitalicio a usar y disfrutar de un bien ajeno. Pueden hacer una foto de esta diapositiva, es el diccionario básico que vamos a utilizar en toda la serie. Y con esto cerramos. Y hasta aquí esta primera sesión. Hemos puesto cimientos sólidos, o sea, qué es suceder, las 3 fases, qué se hereda y qué no, las 2 vías y su compatibilidad, el heredero, el legatario con todos sus tipos, quién puede heredar, la indignidad, la desheredación, el esquema de generaciones, los grados de parentesco y el papel del cónyuge. Todo esto apoyado en los artículos del Código Civil correspondientes y en casos reales del despacho. Si os habéis quedado con estas ideas, el resto del recorrido será mucho más llevadero. En el próximo bloque entramos ya de lleno en el testamento, paso a paso. ¿Cómo se hace? ¿Qué tipos hay? ¿Quién puede otorgarlo? ¿Qué se puede poner en él? Etcétera. Y queda a vuestra disposición para cualquier consulta sobre vuestro caso concreto. Muchas gracias por la atención.